quería también agradecer a Javier Uceda todo el diseño y todo el trabajo que ha puesto en la creación del seminario, y que hemos trabajado codo con codo, que todo saliera bien. Y al equipo de la cátedra, por otra parte, a todos ellos, no voy a nombrarlos uno por uno, pero hemos trabajado muy intensamente, especialmente estos últimos días, para que todo saliera bien. A los ponentes, a todos los participantes en las buenas prácticas que han enviado sus participaciones, han diseñado unos pósteres estupendos que luego podrán ver, y bueno, y a todos los asistentes que han venido a la jornada, ¿no? Aprovecho también para decirles que en la documentación que les hemos entregado hay un pequeño cuestionario de valoración de las jornadas que les pedimos que cumplimenten, es muy breve, y bueno, pues que nos lo dejen ahí fuera, lo que sea, es anónimo y nos ayuda pues para saber qué puntos débiles hay y qué podemos mejorar, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a la primera ponencia. Vamos a hacer las tres, más o menos unos 15 minutos cada presentación, y luego unos 15 minutos para el turno de pregunta general sobre las tres presentaciones, sobre los tres casos de buenas prácticas. La primera experiencia se titula Sistemas de evaluación automático de las respuestas abiertas de los estudiantes como método para aprender y pensar, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sus autores son José María Luzón y Guillermo Jorge Botana, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología, y Mauro Hernández y Miguel Santemaría, profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la misma universidad. Presenta el caso José María Luzón y sin más le doy paso. Gracias. Hoy no, sí. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la cátedra y a la dirección de estas jornadas por las oportunidades que nos ofrecen. Lo que voy a presentar en nombre también de estos otros tres compañeros que ya ha presentado Martín, pues es un sistema de evaluación automática que lo que permite es pues evaluar respuestas abiertas de los estudiantes, y que nosotros hemos utilizado en una experiencia, en una asignatura, o en concreto en la asignatura de Historia Económica del grado de del grado de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Por lo tanto, una enseñanza o una experiencia dentro de un ámbito de enseñanza a distancia. La tecnología, bueno, somos, como decía, dos profesores de la Facultad de Psicología y dos también del departamento, y la tecnología nos la ha proporcionado Semantia Lab. Semantia Lab es una spin-off de reciente construcción que fundamentalmente ha nacido por varios motivos, entre otros también por el empuje de las personas de la OTRI y de la universidad que nos han animado a ponerlo en marcha. La experiencia se basa en estos tres grandes factores. Por un lado está la experiencia en sí, que consiste en una serie de actividades de aprendizaje, podemos llamarles objetos reutilizables, que han sido elaborados como expertos por los profesores de la asignatura de Historia Económica. Y tiene dos grandes apartados. Utilizamos, porque no es la tecnología la que relacionamos con el aprendizaje que queremos de esos estudiantes, con facilitarles ese aprendizaje, sino que la tecnología nos permite crear el entorno para poner en marcha estas actividades. Y por un lado estaría la escritura como un proceso, que es justamente la herramienta que queremos utilizar para que esos estudiantes no solamente aprendan la materia o tengan nuevas oportunidades para mejorar su aprendizaje en la materia, sino que también, en la medida de lo posible, desarrollen otro tipo de estrategias relacionadas con su pensamiento, con su razonamiento. Y por otro lado está la tecnología, como decía hace un momento, que es la que nos va a hacer posible. La escritura es una herramienta extraordinaria para aprender. Y es una herramienta extraordinaria para aprender porque es necesario que cuando una persona escribe sobre algo, pues sepa y tenga conocimiento sobre lo que necesita hacer, ¿no? Sobre una materia en concreto, historia, naturales, física. También es necesario que maneje algunas reglas y algunas instrucciones relacionadas con la propia redacción de esa escritura, y por otro lado que tenga retroinformación. Pero también
es una herramienta de pensamiento importante de cara a ordenar las ideas de los estudiantes, a establecer conexiones entre cosas que él ya sabe con otras cosas que van apareciendo en esos nuevos contenidos, en esas nuevas disciplinas. Es necesario planificar, como nos dice también, que procede de la investigación en algún modelo cognitivo en cuanto a cómo se desarrolla la escritura. Es necesario poner en marcha sistemas de planificación o procesos de planificación relacionados con la audiencia, con los objetivos, y por supuesto es muy importante que ese estudiante o que esa persona que ha redactado ese escrito, cuando llegue al final, es necesario que revise. Revise no solamente los aspectos más relacionados con los errores, sino también otro tipo de revisión más profunda que tiene que ver con la estructura. La investigación también nos dice que para convertirse en escritores competentes, pues es necesaria mucha práctica, pero no una práctica a lo loco, sino una práctica guiada, supervisada, es decir, por el docente, una práctica orientada, y luego que haya refuerzos, que haya animación y que haya pues, motivación para aprender. Lamentablemente la escritura requiere por parte de los docentes un gran esfuerzo y por parte de los sistemas educativos un gran esfuerzo y una gran dedicación de recursos, muchas veces recursos que no posee. Y lamentablemente, como decía, tanto en las escuelas como en los institutos, como en las universidades, da igual si nos movemos en entornos presenciales más tradicionales o si nos movemos en entornos a distancia, pues es algo que queda en un segundo plano. Y si en esta sala hay docentes, pues todos somos conscientes de las graves carencias que no solo en aspectos más superficiales como temas ortográficos o de expresión, sino otros muchos más relacionados con el pensamiento de las personas a la hora de trasladarlos a una página escrita, pues somos conscientes de las carencias que presentan nuestros estudiantes de todos los sistemas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues entre otras razones, porque la escritura dentro del ámbito educativo, por esa exigencia de recursos que necesita, pues presenta un grave problema para los docentes. Si nosotros, tanto en escuelas, como decía, institutos o universidades, y si nos salimos del ámbito presencial y nos vamos al de a distancia, donde puede haber grupos de alumnos mucho más numerosos, más masivos, o entramos en temas relacionados con Internet, donde es difícil plantear por la cantidad de recursos que necesita las actividades o los ejercicios que tienen que ver con esta herramienta, nos damos cuenta que cuando un profesor o una profesora con 2 o 3 grupos de estudiantes, cada uno con 25 o 30 personas, se hace una planificación, por ejemplo, para un trimestre, es decir, no voy a utilizar la escritura solamente para una actividad suelta y luego para preparar o para presentar alguna pregunta en un ejercicio de evaluación, sino que lo quiero utilizar de una manera más constante, más uniforme, para que poco a poco y desde luego con un feedback y una retroinformación personalizada al ejercicio de cada una de las personas, pues nos damos cuenta que el tiempo que tienen que dedicar esos profesores para evaluar de esa manera o valorar de esa manera pues cientos o casi a veces miles si multiplicamos por cuatrimestres o por semestres, pues nos damos cuenta que es un verdadero problema y que es inalcanzable. Por lo tanto, la escritura dentro de los ámbitos educativos pues está quedando en un segundo plano, como decía al principio. Utilizamos la escritura como una herramienta para aprender y para pensar, y la tecnología lo que nos va a permitir es solucionar ese problema. Y la tecnología que nos va a permitir solucionar este problema en esta ocasión pues es un desarrollo basado en lenguaje natural que se engloba dentro de una aplicación que le llamamos Gallito API. Gallito API pues es una aplicación, un motor de análisis que tiene 24 o 25 funciones relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural y otra serie de análisis, incluyendo algún apartado también relacionado con organizaciones gramaticales, que pueden organizarse así en grandes bloques, pues en 4 grandes apartados, ¿no? Funciones que tienen que ver con la categorización, con sistemas de información de cara a desarrollar determinados productos, resumidor y tituladores en cuanto a extraer información relevante de determinados textos, y una parte importante de esas funciones están ceñidas a la evaluación de textos académicos, que es justamente el que vamos a utilizar o el que vamos a presentar y hemos utilizado en esta experiencia. La categorización, como puede decir, hay alguna de las funciones, pues categoriza un texto de acuerdo con conceptos que han sido previamente establecidos por determinadas personas, por humanos,
pueden ser fundamentalmente expertos en contenidos. Otra función, por ejemplo, importante es de cara a esa producción de materiales, pues, por ejemplo, ofrecer vecinos conceptos semánticos a algo principal. Proporciona también palabras o frases como una de las funciones de las que hay dentro del apartado ese de resumidores o tituladores. Proporciona frases o palabras que mejor representan un texto, o en el caso que vamos a ver en esta experiencia, que es lo que hemos utilizado, pues evalúa un texto de acuerdo con unos conceptos que han sido también previamente establecidos. Trabaja con lo que vamos a presentar, y en esta experiencia trabaja, como decía al principio, con objetos de aprendizaje, son objetos reutilizables. Y esos objetos, pues en principio podría presentarse como una limitación, pero creemos que también puede verse como una gran ventaja, porque esos objetos son elaborados por los expertos en una materia. En este caso han sido elaborados por profesores de la asignatura de Historia Económica, por lo tanto son los que perfectamente, o los que mejor pueden decidir qué forma van a tener esos objetos, cuáles son las ideas fundamentales de esos objetos, cómo van a integrar esos objetos en esas actividades. Y en realidad lo que están haciendo es generar un material pues ajustado estrictamente a las necesidades de formación de sus propios alumnos. O sea, que lo que en un principio podría llevar un trabajo previo, pues resulta que yo creo que se puede transformar en un trabajo que al final se ofrece con grandes ventajas porque se ajusta enormemente a lo que necesitan sus estudiantes. Y de esas veintitantas funciones de esta herramienta, de este que llamamos Gallito API, pues se pueden elegir varias y construir herramientas distintas también a la medida. Lo que nosotros hemos hecho es, a partir de esas funciones, coger las que nos han interesado y hemos construido lo que llamamos una solución web que le llamamos G-Rubric, que es con la que vamos a evaluar justamente los trabajos de los estudiantes, los trabajos que en este caso responden a una serie de actividades y son respuestas escritas abiertas. Lo que tenemos en la pantalla es la interfase de esta herramienta, G-Rubric. Me dicen que no tenemos internet ahora mismo, por lo tanto no vamos a poder acceder en directo, pero vamos a ver una simulación que tengo yo preparada en esta presentación, pero podríamos hacerlo en directo. Y lo que hemos elegido es que esta herramienta G-Rubric, a partir de un texto de un estudiante, es decir, de una respuesta abierta libremente, pues nos va a ofrecer una valoración sobre el estilo, es decir, el estilo en cuanto a expresión, errores, utilización de puntuación, de signos de puntuación. Nos va a ofrecer también una puntuación entre 0 y 10 puntos en cuanto a la calidad del contenido con relación a esa actividad en concreto, es decir, cuánto de bien o cuánto de mal o de ausencias tiene esa respuesta con respecto al documento, que es lo que evaluaría un profesor, repito, entre 0 y 10 puntos, y luego le va a ofrecer un feedback personalizado, también elaborado o basado en las elaboraciones previas de esos profesores expertos, en los que nos va a decir en qué medida las ideas principales de esa respuesta están presentes y en qué proporción. Vamos entonces a ver las pantallas, las vamos a ver en diferido, repito, porque no tenemos internet, si no lo veríamos en directo. Esta es la interfaz inicial de esta herramienta G-Rubric, repito, es una combinación de unas cuantas funciones de ese Gallito API. La persona o el estudiante se identifica y se tiene que identificar con su usuario y su clave. El sistema sabe qué persona es y le ofrece una serie de objetos. En este caso le ofrecía 5 objetos elaborados por sus profesores sobre historia económica. Y esta es la pantalla que ve el estudiante la primera vez que accede. Ya ha elegido de las actividades, en este caso corresponde al Imperio Inca, es un tema que hay del Imperio Inca. Y tiene un cuadrito de texto en la parte izquierda donde debe introducir la respuesta, por escrito por supuesto, y a la derecha un cuadro que ahora está en blanco y luego le aparecerán los resultados de esa evaluación. Y un poquito más a la derecha tiene el cuadrado donde aparecerá la calificación del contenido y la puntuación de estilo, que va entre 0 y 100 puntos. Por supuesto, el estudiante previamente ha recibido las instrucciones de en qué condiciones o con qué requisitos tiene que elaborar su respuesta y cuál es el documento fuente en el que tiene que analizar, sobre el que tiene que reflexionar y sobre el que tiene que prestar atención para, a partir de ahí, elaborar su respuesta. Por ejemplo, veamos, el estudiante introduce ese pequeño texto
y va poco a poco componiendo su respuesta. El momento en que lo ha introducido, que puede elaborarlo directamente en este cuadro, en esta pantalla, o lo recomendable es que lo elabore tranquilamente en su ordenador, en un procesador de texto, de forma que cuando tenga la respuesta final, la vuelque con un copia y pega para evaluarla. Pulsaría en el botón evaluar y el sistema lo que le va a ofrecer es una puntuación en cuanto a contenido, en este caso un 1,3, pues una respuesta pues relativamente escasa. Le ofrece una puntuación de estilo, repito, con tema que es una puntuación que procede de varios análisis probabilísticos sobre estructuras gramaticales, reglas, signos de puntuación, también ortografía y todo proporcional al texto. Y le ofrece un perfil, que es el que estamos viendo debajo, en el que ya en ese cuadro de resultados aparecen en su eje horizontal cuáles son las ideas principales que deberían encontrarse presentes en su respuesta, que son las que ha identificado y señalado los expertos en la asignatura, sobre economía agrícola, sobre red de caminos, organización social, en fin, cosas que tenían que ver con ese texto base, relacionando en este caso con el imperio inca, y le está diciendo en esta evaluación concreta que la mayor evaluación, de lo que más está presente en esa respuesta del alumno, pues tiene que ver con red de caminos. De manera que el estudiante va recibiendo una información, una calificación numérica total o global de su respuesta y al mismo tiempo una información gráfica sobre la proporción o el grado de presencia o ausencia de las principales ideas que deberían encontrarse en esa respuesta. Como el sistema permite que el profesor también decida si el alumno puede utilizar esta herramienta una vez, 2, 6 o 15 veces, pues tiene una serie de ensayos o de oportunidades en las que en función del feedback pues va dándose cuenta de qué habla mucho, de qué habla poquito y va pues, también mejorando o modificando la calidad de su texto, de su expresión escrita a partir de la valoración que se hace de estilo, por lo tanto va mejorando su respuesta. Imaginemos que el estudiante, además de ese pequeño texto, pues va elaborando e introduce un segundo parrafito con otro tipo de ideas que ha recogido del texto. Pues el sistema le mantiene, que es la línea amarilla, le mantiene cuál ha sido la evaluación anterior para que vea la progresión, vuelve a hacerle una nueva evaluación, varía la calificación de 0 a 10, también puede variar el estilo y le aparece un nuevo gráfico, en este caso es el siguiente que está un poquito por encima, en el que se ve la progresión y los cambios que ha sufrido su evaluación en ese perfil entre el primer ensayo y el segundo. Si va trabajándolo, pues cabe pensar que su perfil irá mejorando en la línea de las instrucciones de manera implícitas que están marcadas en ese gráfico, porque los autores o expertos del material señalaron que una respuesta óptima debería ofrecer un perfil que estuviese situado entre esas dos líneas grises que tenemos un poquito más alto, es decir, la zona que llamamos zona de aceptación. Por lo tanto, el estudiante sabe en todo momento dónde debería situar su respuesta. ¿Cómo son las actividades? Pues las actividades de esta experiencia, como decía, han sido en esta asignatura y esta es un pequeño ejemplo de una de ellas. Pues le planteaba actividad número 3, economías bajo-medievales, con unas muy sencillas instrucciones, porque ya habían sido recibidas también por algún otro medio, la tarea, que es lo que se destaca en rojo, y con dos pequeñas instrucciones con relación a la extensión. También es importante trabajar en este caso la capacidad de síntesis, porque le está pidiendo una respuesta abierta entre 70 y 80, aunque hay otras actividades que lo tienen un poquito más extensa, y la lectura base de la que procede la actividad, en la que tiene que trabajar ese estudiante para elaborarlas. Los resultados, bueno, pues se elaboraron una experiencia con 3 grupos de estudiantes y con diferentes condiciones, grupo 1, 2 y 3, que tenían estilo, calificación, feedback y ensayos, mientras el otro tuvieron unas condiciones más restrictivas. Se les eliminaron el número de ensayos y en algún caso se les eliminó la posibilidad del feedback gráfico. Repito, no es un experimento, es una simple experiencia. Y estos son los alumnos que formaron parte de cada uno de los grupos. Y como principales resultados, pues lo que podemos ver es, sobre todo si nos fijamos en la línea azul en comparación con la línea naranja,
que son los grupos 1 y 2. El grupo 1 es el que contó con esta herramienta en su totalidad, mientras que el grupo 2, el naranja, tuvo la misma herramienta, pero no fue visible el feedback, se le eliminó el feedback para encontrar el posible efecto, ¿no? Lo que vemos es que las personas del grupo 1 tienen un número de intentos, de ensayos, es decir, se implican más, desde luego, en la tarea, trabajan más. Y la otra cuestión importante que encontramos también en el gráfico inferior de la derecha, también la comparación de nuestra línea azul, grupo 1, con la del grupo naranja, es que el tiempo que emplean en la reelaboración de esos nuevos ensayos, el grupo 1 es bastante superior al que utilizaron el grupo 2. La diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es que uno tenía feedback, veía su feedback, y el otro no se le proporcionaba ese feedback personalizado, ¿no? Por lo tanto, cabe pensar que una mayor implicación en la tarea y además un mayor tiempo en esos, pues debería tener o debe tener un efecto importante en la calidad del aprendizaje final de los estudiantes. Y aquí vemos dos gráficas que nos representan también las comparaciones entre ese grupo 1 y ese grupo 2, grupo 1 línea azul, grupo 2 línea naranja. El primero de la izquierda es en qué grado o en qué cantidad mejora la calificación entre su primer ensayo y el último de su serie. Como vemos, el grupo azul, que es el que tiene feedback, pues ha mejorado en todos los ensayos con respecto al 1 y además en mayor medida que el grupo naranja. Por lo tanto, es un dato muy, muy interesante. Perdón, el primero es con respecto al mejor y el segundo es con respecto al último ensayo en esa serie. Lo hayan hecho 3 veces, lo hayan hecho 4 veces o hayan hecho 6 veces. Por lo tanto, son datos que vienen a abundar en la línea de los dos anteriores. Mayores intentos el grupo 1 con feedback y puntuación global y además un mayor tiempo de dedicación a la tarea en esta tarea de tipo intelectual. Y por último, a modo de resumen, les presento también los datos de la pregunta que se le hicieron: ¿en qué grado cree usted que las actividades de evaluación automática como estas, las que ha realizado, pues le sirven para mejorar su preparación para el examen? Estamos viendo que hay cerca de un 80% de personas que dicen claramente que sí, que están a favor de la utilización de este tipo de actividades de cara a la preparación de su asignatura. No me quiero pasar de tiempo, no sé si... Y bueno, de momento nada más. Muchas gracias. Espero haberme centrado en lo importante. Sí. Muchas gracias.